En una estación olvidada por el tiempo, donde el frío cala más que la soledad y el eco de los pasos suena como un lamento, una joven es abandonada sin que nadie la reclame, hasta que un hombre solitario se detiene frente a ella, sin palabras ni preguntas, la recoge en silencio y le da un hogar. Ese gesto guardará verdades ocultas, cicatrices invisibles y un vínculo que desafiará la soledad, el miedo y las reglas de un mundo que nunca les dio nada. Lo que está por suceder no solo cambiará sus vidas, sino que mostrará hasta dónde puede llegar un corazón que decide no abandonar. Antes de comenzar la historia, dime, ¿desde qué lugar del mundo me escuchas? Año 1727. El amanecer se abría paso con desgana sobre Rotherham, un pequeño asentamiento en el extremo norte del ducado de Wexford, donde el invierno se aferraba a las calles como un mendigo testarudo. El viento soplaba con un filo que atravesaba la ropa y arrancaba lágrimas involuntarias, mientras la niebla densa se mezclaba con el humo de las chimeneas bajas. El olor a carbón húmedo y hierro oxidado impregnaba la estación, un lugar tan olvidado que los carruajes ferroviarios pasaban sin detenerse, salvo para dejar cargas, o como esa mañana, dejar a alguien atrás. En el extremo del andén, una joven permanecía inmóvil, encogida bajo una capa raída que apenas protegía sus hombros. Su piel pálida estaba marcada por el cansancio, y sus manos, entumecidas, apretaban contra el pecho un pequeño envoltorio de tela, como si contuviera su último resto de pertenencia o de vida. Sus ojos, de un gris tan claro que parecían vidriosos, no miraban a nadie. Seguían la estela de vapor que dejaba el tren que acababa de partir, como si con él se hubiera marchado la última persona capaz de pronunciar su nombre. El bullicio era inexistente. Solo unos pocos hombres descargaban sacos de grano, lanzándole miradas rápidas y evasivas, como quien ve algo incómodo pero decide ignorarlo. Un perro husmeaba cerca, y el chirrido metálico de una puerta mal encajada rompía el silencio por momentos. Era el tipo de lugar donde las desgracias podían quedar sepultadas bajo capas de indiferencia sin que nadie hiciera preguntas. Y, sin embargo, alguien se detuvo. Un hombre alto, envuelto en un abrigo oscuro de lana gruesa, cruzó el andén con pasos lentos pero decididos. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una bufanda, pero sus ojos oscuros, atentos, desconfiados, la escrutaron con una mezcla de cautela y reconocimiento. No dijo nada, y ella, quizá por costumbre o por agotamiento, tampoco lo hizo. Solo levantó la barbilla un instante, lo suficiente para revelar el temblor en sus labios partidos por el frío. La miró como si estuviera evaluando un mapa que no entendía del todo. Luego, sin un gesto brusco, extendió una mano hacia ella. El gesto no llevaba urgencia ni ternura, pero sí una firmeza que no admitía duda. Ella dudó. En sus ojos, por primera vez en horas, apareció un destello no de esperanza, sino de temor a equivocarse, y aún así, levantó la mano. Sus dedos, fríos como piedra, se cerraron alrededor de los de él. No hubo palabra alguna mientras la ayudaba a ponerse en pie. No hubo pregunta, ni promesa, solo el silencio, tan denso como el vapor que seguía escapando de las vías. En ese instante, sin saberlo, la vida de ambos comenzó a inclinarse hacia un rumbo del que ya no habría retorno. Él la condujo fuera del andén, y cada paso que daban alejándose del frío metálico de la estación, era como si estuvieran borrando un rastro invisible que el resto del mundo jamás llegaría a seguir. El crujido de la nieve bajo sus botas, el golpe seco de las ráfagas de viento en sus espaldas y la respiración irregular de ella eran la única música que acompañaba aquel comienzo. Lo que ninguno podía imaginar era que aquel gesto silencioso, casi casual, desenterraría heridas más antiguas que cualquiera de las cicatrices que cargaban y abriría la puerta a verdades que cambiarían su destino. El camino desde la estación hasta la colina de Highmore se extendía como una herida oscura entre campos cubiertos de escarcha. La nieve, endurecida por noches consecutivas de heladas, crujía con un sonido hueco bajo cada paso, mientras el viento soplaba sin descanso, empujándolos hacia adelante como si quisiera deshacerse de ellos.
El hombre no soltó su mano en ningún momento, y aunque sus dedos eran ásperos, transmitían una calidez que contrastaba con el frío cortante del aire. Ella, envuelta en su capa rota, caminaba con pasos cortos y cautelosos. No conocía el terreno, no sabía a dónde la llevaba, pero algo en su instinto le decía que aquel silencio no era hostil, sino un puente frágil que debía cruzar sin romperlo. De vez en cuando levantaba la vista para observar su perfil, delineado por el aliento que se condensaba en el aire. Tenía el ceño fruncido, pero no parecía enfadado. Más bien, daba la impresión de cargar con un pensamiento que no se decidía a compartir. La colina apareció entre la niebla como una sombra más alta que el resto. En la cima, una casa de piedra se recortaba contra el cielo plomizo, con un tejado inclinado cubierto de nieve, y una chimenea de la que escapaba un humo tenue, casi tímido. No era una mansión, pero su estructura sólida hablaba de años de resistencia contra inviernos duros y vientos implacables. Al llegar a la puerta, él empujó la madera pesada con un hombro y la dejó pasar primero. El calor del interior los envolvió de inmediato, cargado con el aroma a leña ardiendo y pan recién horneado. La transición del frío cortante al calor denso hizo que la joven exhalara un suspiro que no había notado que retenía. Sus manos, todavía aferradas al envoltorio de tela, comenzaron a relajarse. El interior estaba iluminado por la luz anaranjada del fuego y unas lámparas de aceite que colgaban de vigas oscuras. El suelo era de piedra, cubierto en algunas zonas por alfombras gastadas, y una gran mesa de roble ocupaba el centro de la estancia. Había herramientas apoyadas contra una pared, un par de botas viejas junto a la chimenea, y un perchero en el que descansaba un sombrero de ala ancha cubierto de polvo. Todo en la casa parecía funcional, sin lujos innecesarios, pero con un orden que hablaba de una vida meticulosa y solitaria. Él le indicó con un gesto que dejara su capa cerca del fuego para que se secara. Ella lo hizo, revelando un vestido sencillo de lana áspera, con remiendos visibles en los hombros y las mangas. No había adornos, salvo una cinta deshilachada en la muñeca izquierda. La observó de reojo mientras ella, sin saber dónde posar la mirada, se aferraba a la tela que llevaba contra el pecho. «Puedes sentarte», dijo él finalmente, con una voz grave que sonó extraña después de tanto silencio. Ella asintió sin levantar la vista, y se acomodó en un banco junto al fuego. El calor empezó a devolverle sensibilidad a los dedos, y el dolor punzante del frío se dio a una sensación más soportable. Él se movió por la estancia con pasos tranquilos, colocando sobre la mesa un cuenco de sopa humeante y un pedazo de pan. «Come». No hubo más explicación ni presentación. No preguntó su nombre, ni de dónde venía, ni por qué estaba en la estación. Y ella, tal vez porque no estaba acostumbrada a que nadie le exigiera respuestas de inmediato, no rompió esa tregua silenciosa. Bebió la sopa despacio, sintiendo cómo el calor le bajaba por la garganta hasta asentarse en su estómago. Él se sentó frente a ella, sin comer, observando el fuego. La luz oscilante dibujaba sombras largas en su rostro, y por primera vez ella se atrevió a mirarlo con más detalle. Sus facciones eran marcadas, la piel curtida por el viento y los años, con arrugas en la frente que parecían no deberse solo a la edad, sino a una vida de decisiones difíciles. Había algo en sus ojos, una mezcla de cansancio y alerta que le resultaba familiar, como si estuviera mirando a alguien que también había conocido el abandono. La noche cayó rápido, y la tormenta comenzó a golpear contra las ventanas. Él se levantó, tomó una manta gruesa y se la tendió sin decir palabra. Ella la aceptó, envolviéndose con gratitud. Ese gesto, tan simple, le provocó una sensación extraña. No era caridad, sino algo más cercano a un pacto silencioso. Cuando el viento sopló con más fuerza, haciendo vibrar la puerta, ella sintió que por primera vez en mucho tiempo el frío quedaba fuera, y sin saberlo, había cruzado el umbral no solo de una casa, sino de un destino que empezaba a entrelazarse con el de él. La tormenta había pasado durante la madrugada, pero la nieve caía todavía en copos lentos, como si el cielo no quisiera soltar del todo su carga. La joven,
que aún no había pronunciado una palabra desde que puso un pie en aquella casa, despertó al suave crepitar del fuego. No recordaba haberse dormido. Lo último que tenía claro era la sensación de calor en la piel y el peso de la manta envolviéndola, como si, por unas horas, el mundo hubiera dejado de exigirle resistencia. La estancia estaba bañada por una luz grisácea que se filtraba entre las nubes. Sobre la mesa, un jarro de agua y otro cuenco de pan recién horneado esperaban, desprendiendo un aroma cálido que se mezclaba con el olor a madera quemada. Él no estaba a la vista, pero el leve golpeteo metálico proveniente del fondo de la casa delataba su presencia. Decidió incorporarse con cuidado, temiendo que el simple hecho de moverse pudiera romper el frágil equilibrio que había encontrado allí. Caminó descalza hasta la ventana, y desde allí vio la colina extendiéndose como un manto blanco hasta perderse en un bosque oscuro que parecía observar la casa con una calma vigilante. Más allá, apenas distinguía el camino por el que habían llegado la noche anterior. Estaba casi borrado por la nieve, como si la estación y todo lo que dejó atrás hubieran desaparecido. «Desayuna antes de que se enfríe», dijo su voz, grave y seca, desde el umbral de la puerta. Se giró, encontrándolo allí, con una camisa gruesa arremangada hasta los codos y un hacha en la mano. Sus antebrazos, marcados por el trabajo físico, estaban salpicados de virutas de madera y pequeñas manchas de hollín. La miraba sin urgencia, pero con una atención que la hizo sentir expuesta. «Gracias», murmuró ella, y la palabra sonó extraña en la habitación, como si no estuviera acostumbrada a ser pronunciada allí. Él dejó el hacha apoyada contra la pared y se acercó para servirse un vaso de agua. Movía cada objeto con una precisión medida, como si cada gesto hubiera sido repetido cientos de veces. No había desorden, ni en sus movimientos ni en la casa. Todo parecía obedecer a un orden personal e inquebrantable. «Vivo solo», dijo de pronto, sin mirarla. «Hace muchos inviernos». Ella asintió, esperando más, pero no llegó ninguna explicación inmediata. Sin embargo, en su tono había algo que no sonaba a simple elección, sino a consecuencia. La mañana transcurrió en un silencio que no era incómodo, sino cargado. Ella lo observaba trabajar. Encendía el fuego con paciencia, cortaba leña con precisión y revisaba unas trampas pequeñas que había colocado junto al muro exterior. No parecía querer compañía, y sin embargo, no le había pedido que se marchara. Al mediodía, mientras el viento silbaba entre las rendijas de la puerta, él se sentó frente a ella y habló por primera vez de algo que se acercaba a una historia personal. «Esta casa perteneció a mi padre. Antes, a mi abuelo. Aquí nací y aquí he enterrado a todos». Ella notó cómo esa última palabra quedaba suspendida en el aire, más pesada que cualquier otra. No preguntó por quiénes eran todos, pero algo en su mirada se suavizó. El hombre siguió, con un tono más bajo: «La gente del valle me conoce, pero no se acerca. No desde…». Se detuvo, como si la frase se hubiera topado con un muro invisible. «No importa». El silencio regresó, pero esta vez venía acompañado de un peso distinto, el de una puerta que se había entreabierto, dejando ver una sombra que ella no entendía aún, pero que sabía que formaba parte del núcleo de aquel hombre. La tarde empezó a caer, tiñendo la nieve de tonos azulados. Mientras recogían la mesa, el crujido de la madera en la entrada los hizo girar al mismo tiempo. No era el viento, no era la nieve cayendo del tejado, era algo o alguien que se acercaba. Él, de forma casi automática, tomó el hacha y se quedó inmóvil, escuchando. La joven sintió que el calor de la casa se volvía más denso, como si el aire mismo advirtiera que algo estaba a punto de cruzar el umbral. La nieve caía en silencio, pero afuera algo la perturbaba. Un ruido sordo, acompasado, que se acercaba desde el sendero invisible bajo el manto blanco. No era un paso ligero ni el galope de un caballo. Era más bien el peso medido de botas que hundían la nieve hasta que crujía como hueso seco. Ella contuvo el aliento sin darse cuenta. El hombre, en cambio, parecía no necesitarlo. Sus pulmones seguían un ritmo controlado,
como si todo su cuerpo hubiera aprendido a reaccionar antes de mostrar cualquier emoción. Sin apartar la vista de la puerta, dio un paso lento hacia el banco donde reposaba su hacha, cerrando los dedos en torno al mango con la naturalidad de quien no teme usarla. «No te muevas», dijo, sin girarse hacia ella. La orden no sonó áspera, pero tenía el peso de algo que no se discute. El ruido se detuvo. El viento que subía desde el bosque agitó una ráfaga de nieve contra los cristales, borrando por un instante la silueta de cualquier presencia. Fue entonces cuando llegó el golpe, un único impacto seco en la puerta, lo suficientemente fuerte como para que las bisagras temblaran. Ella se sobresaltó y dio un paso atrás, chocando contra la mesa. El hombre, en cambio, no se movió de inmediato. Escuchó, esperó, y solo entonces, con un gesto medido, cruzó la estancia y se detuvo frente a la madera. «¿Quién?». Su voz salió grave, pero sin elevarse. Del otro lado, una voz masculina, áspera por el frío y el esfuerzo. «El camino está bloqueado. Necesito pasar la noche». La joven notó cómo algo en el rostro de él cambió apenas. No era sorpresa, ni alivio. Era una evaluación rápida, como si estuviera buscando un patrón invisible en esa frase. «Aquí no se recibe a extraños», respondió él, manteniendo la mano en el hacha. Un silencio breve. Luego, la voz insistió. «No soy un extraño para ti, Aedric». La joven lo vio tensarse por primera vez. Ese nombre que no era el que ella había escuchado cayó en la habitación como una piedra en un estanque helado. Él se volvió un instante hacia ella, y en su mirada había un destello de advertencia. «No digas nada». Abrió la puerta solo lo suficiente para dejar pasar una ráfaga de viento helado, y con ella, la figura de un hombre alto, cubierto con un manto oscuro salpicado de nieve. Sus botas estaban empapadas, su barba crecida, y en sus ojos oscuros había algo que no coincidía con la voz cansada que había usado antes. «Atención, no esperaba verte vivo», dijo el recién llegado, sacudiéndose la nieve del manto sin pedir permiso. Aedric cerró la puerta sin responder, volviendo a interponerse entre el hombre y la joven, pero ella ya sabía que había sido vista. El forastero no intentó disimular la curiosidad con la que la observó. «¿Y ella?», preguntó, ladeando la cabeza. El silencio que siguió fue tan denso que el crujido del fuego parecía un ruido indebido. La joven sintió que la habitación, que horas antes había sido refugio, se volvía más pequeña, como si las paredes quisieran cerrarse para obligarlos a enfrentarse. Ella no lo sabía aún, pero aquel desconocido no solo traía nieve pegada a sus botas, traía nombres, traía verdades, y, quizá, traía un pasado que ninguno de los dos quería que saliera a la luz. El recién llegado se acercó al fuego con la familiaridad de quien no necesita invitación, extendiendo las manos hacia las llamas como si el frío hubiera calado hasta los huesos. La joven lo observó de reojo, intentando leer algo más en su postura. No había temblor en sus dedos, no tenía el rostro enrojecido por el viento como ella. No, ese hombre no parecía un viajero exhausto. Aedric no se movió de su posición, de pie, ligeramente ladeado, como para no perder de vista ni a su invitado ni a ella. El filo del hacha, apoyado contra su pierna, brillaba con el reflejo del fuego. «¿Cómo me encontraste?», preguntó él al fin, con la voz grave, casi un gruñido. El visitante sonrió apenas, una curva mínima en los labios que no llegó a los ojos. Cuando uno sabe dónde buscar, siempre encuentra lo que quiere. Su mirada se desvió hacia la joven, como si esa frase tuviera más de un significado. Ella sintió un escalofrío que no tuvo nada que ver con la temperatura. «No tienes por qué quedarte aquí», dijo Aedric, en un tono que no admitía réplica. Pero el otro hombre parecía disfrutar del pulso invisible que se estaba formando. «Veo que no viajas solo ahora». Dio un paso hacia ella, lento, estudiado, con la misma calma de un depredador que mide la distancia antes de saltar. «¿Cómo se llama?». Aedric se interpuso, apenas moviéndose, pero lo suficiente para que la línea de visión se rompiera. «No es asunto tuyo». Hubo un segundo de silencio, y luego el extraño se inclinó levemente hacia él, como si compartieran un secreto. «Todo lo que llevas contigo es asunto mío».
El fuego crepitó en un estallido breve, iluminando las facciones tensas de ambos. La joven se dio cuenta de que no entendía del todo quién estaba amenazando a quién, y en ese momento, el visitante sacó algo de entre su manto, un pequeño pañuelo de tela, sucio, con un bordado apenas visible en una esquina. Lo encontré en la estación, sobre el banco donde ella estaba sentada. Giró el pañuelo entre sus dedos. No lo soltaría, ni aunque estuviera inconsciente. ¿Sabes qué significa eso? Ella sintió el golpe de esas palabras como si le arrancaran el aliento. Reconocía el pañuelo. Sabía de quién era. Y sabía que si ese hombre lo tenía, no estaba allí por casualidad. A Edric no lo miró, pero el leve apretón de su mandíbula reveló que entendía el mensaje. Si viniste a buscar problemas, dijo, con un tono tan bajo que la madera del suelo parecía escucharlo, ¿los encontraste? El visitante sonrió de nuevo, pero esta vez sí hubo algo en sus ojos. Un destello de advertencia, o quizá de desafío. Oh, a Edric. Los problemas ya te encontraron a ti. Ella tragó saliva. No conocía las historias que los unían, pero sabía que esa noche el silencio ya no sería el mismo. El viento se filtraba por las rendijas de la cabaña como un susurro insistente, mezclándose con el crepitar del fuego. Afuera, la nieve seguía cayendo en silencio, cubriendo todo con una capa blanca que borraba huellas y caminos. Adentro, sin embargo, el aire estaba espeso, cargado de algo que no era calor. El visitante no se había movido mucho desde que mostró el pañuelo, pero no necesitaba hacerlo. Su mera presencia ocupaba el espacio como una sombra que sabe que no puede ser apartada con un simple gesto. Lo observaba todo con una calma estudiada, como quien mide cada reacción para decidir el próximo golpe. La joven mantenía la mirada fija en el suelo, pero sus oídos parecían tensos, atentos a cada palabra, cada cambio en el tono de voz. El pañuelo, ese maldito pañuelo, lo había llevado consigo desde antes de llegar a la estación, y no porque fuera bonito o valioso, sino porque era lo único que quedaba de alguien a quien no podía olvidar. ¿Quieres saber de dónde lo saqué?, preguntó el hombre, su voz suave, casi seductora, pero con un filo invisible. Ella no respondió. El silencio no fue ignorancia, sino resistencia. No tienes que contestar, continuó. Puedo contártelo igual. A Edric dio un paso hacia adelante, interponiéndose con un movimiento tan natural que parecía haberlo practicado 1000 veces. No vino aquí para escuchar tus historias. El visitante soltó una risa breve, sin alegría. Eso no lo decides tú. Se inclinó apenas hacia el fuego, girando el pañuelo entre sus dedos. La luz de las llamas iluminó por un segundo una marca en la tela, un hilo bordado en un tono apagado, una inicial, casi borrada por el tiempo. Ella sintió cómo la sangre le subía al rostro, pero no por vergüenza, sino por el reconocimiento inmediato. Esto, dijo el hombre, perteneció a tu hermano. La frase cayó como una piedra en un estanque. El eco del crujir de la madera se convirtió en el único sonido. Ella levantó la vista de golpe, encontrando sus ojos. Mi hermano está muerto. El hombre ladeó la cabeza, como quien escucha una melodía conocida pero desafinada. ¿De verdad? Su sonrisa era delgada, cruel. ¿O eso es lo que te hicieron creer para que dejaras de buscarlo? A Edric dio un paso más, acercándose lo suficiente para que el filo de su sombra se proyectara sobre el rostro del otro. ¡Cuidado! Oh, claro que sí, a Edric. Siempre tan protector, dijo el visitante, sin retroceder. Pero tal vez no te has dado cuenta de que ella tiene derecho a saber lo que yo sé. Ella lo miró, con la respiración acelerada. Si sabes algo, dilo. La mirada del visitante se volvió más aguda. Lo diré, pero no aquí, no con él delante. La tensión creció como una cuerda estirada a punto de romperse. A Edric apretó la mandíbula. Si tienes algo que decirle, lo dices ahora. El hombre sonrió de nuevo, pero esta vez fue distinto. No había diversión en esa sonrisa, solo un extraño cansancio. Entonces escucha bien, porque cuando termine, no vas a mirarlo a él de la misma forma. Ella sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el frío exterior.
Las palabras estaban a punto de abrir una puerta que tal vez nunca podría cerrarse. El visitante giró el pañuelo entre los dedos una última vez, como si quisiera grabar en su memoria el tacto áspero de la tela, y luego lo dejó caer sobre la mesa. El pequeño rectángulo de tela quedó extendido, con la inicial bordada apenas visible a la luz del fuego. Era una letra sencilla, desgastada por el tiempo, pero para ella era un golpe directo al pecho. La joven sintió que el aire en la cabaña se volvía más espeso, como si el humo del brasero hubiera decidido quedarse a vivir en sus pulmones. Miró el pañuelo sin atreverse a tocarlo, temiendo que, si lo hacía, todo lo que ese trozo de tela contenía la arrastrara sin remedio. «Tu hermano no murió», dijo el hombre, despacio, midiendo cada palabra como un verdugo que afila la hoja antes del golpe. «Lo vi con mis propios ojos, hace menos de un año». Ella parpadeó, incrédula, y sintió cómo su corazón latía tan fuerte que parecía golpearle en las costillas. «Eso es mentira». «Ojalá lo fuera», respondió él, sin apartar la mirada. Pero no estaba solo. Hizo una pausa, y la dejó colgando en el aire como una cuerda tensada, lista para romperse. Afuera, el viento golpeó contra las paredes, como si quisiera advertirles que no siguieran hablando. «Estaba con hombres que llevan la marca de los Halborn», continuó, con un tono más grave. «Mercenarios, cazadores, traficantes». Ella sintió que la sangre le abandonaba el rostro. El nombre no le era desconocido. Los Halborn eran una sombra que se extendía sobre los pueblos como una enfermedad lenta. Secuestraban, compraban, vendían, y nadie que caía en sus manos regresaba igual. «No», murmuró, apenas un hilo de voz. Él nunca estaría con ellos. «No siempre se elige con quién se camina», dijo el visitante, y aunque sus palabras parecían una advertencia, su mirada buscaba otra cosa. Buscaba medir cuánto daño estaba causando. Aedric dio un paso adelante, su voz grave y tensa. «Basta». Pero el visitante no se detuvo. Él estaba vivo, sí, y cuando me vio, me reconoció. Pero no pidió ayuda. No gritó tu nombre. Solo me miró, como si no quedara nada de lo que tú recuerdas. El silencio que siguió fue más cortante que cualquier palabra. Ella cerró los ojos, y en la oscuridad detrás de los párpados volvió a ver el rostro de su hermano tal y como lo recordaba, riendo, corriendo por los campos, prometiéndole que siempre volvería. Ahora, esa imagen se mezclaba con otra, una que no había visto, pero que las palabras de ese hombre habían pintado en su mente. Un rostro endurecido, vacío, mirando sin reconocerla. «¿Por qué me dices esto?», preguntó ella, con un temblor que no podía disimular. El visitante se inclinó hacia adelante, sus manos apoyadas en la mesa, su sombra proyectándose sobre ella. «Porque alguien tiene que decírtelo antes de que lo busques a ciegas y te destroces en el intento». Aedric se interpuso, su mano cerrándose sobre el brazo del otro con fuerza. «No volverás aquí». «Oh, volveré», respondió el hombre, liberándose con un gesto rápido. «Porque quieras o no, ella va a necesitarme». El portazo resonó como un trueno cuando salió. La cabaña quedó en silencio, solo roto por el chisporroteo del fuego. Ella seguía mirando el pañuelo sobre la mesa, como si pudiera obligarlo a dar respuestas que no llegaban. Aedric, sin decir una palabra, lo tomó y lo guardó en un cajón, como si quisiera protegerla del peso de mirarlo. Pero ella no lo apartó de su mente. Sabía que esa inicial bordada iba a perseguirla cada noche hasta que supiera la verdad. Y esa verdad estaba ahora más cerca que nunca, aunque costara lo que costara. La noche se había cerrado sobre la aldea como un manto espeso, sin luna que guiara el camino, y con un viento gélido que parecía colarse hasta en los huesos. Dentro de la cabaña, el fuego luchaba por mantenerse vivo, arrojando destellos naranjas que proyectaban sombras largas sobre las paredes de madera. Ella estaba sentada junto a la mesa, con la vista fija en el punto exacto donde, horas antes, había reposado el pañuelo. Aedric, apoyado en el umbral, la observaba en silencio. Había aprendido a leer sus gestos, el modo en que mordía el interior de su mejilla cuando algo la inquietaba,
la forma en que sus dedos trazaban patrones invisibles sobre la madera cuando pensaba demasiado. Pero esa noche, lo que veía en ella no era simple preocupación, era una semilla peligrosa, la necesidad de saber. No debes darle crédito a lo que dijo, rompió él el silencio, con una voz grave que parecía meditar cada palabra. Ese hombre vive de envenenar la voluntad de los demás. Ella no lo miró. ¿Y si tiene razón? ¿Y si mi hermano está ahí fuera? Entonces lo que encontrarías no sería lo que recuerdas. Su respuesta fue seca, casi un golpe. Ella giró el rostro hacia él, y en sus ojos brillaba algo que no era ira, pero sí una resistencia silenciosa. No puedes pedirme que lo ignore. A Edric se acercó despacio, cada paso resonando sobre el suelo de madera. Cuando estuvo junto a ella, se inclinó, apoyando una mano firme sobre el respaldo de su silla. ¿Te estoy pidiendo que no corras hacia la boca del lobo? ¿O me estás pidiendo que no me aleje de ti?, preguntó. Con una suavidad que sin embargo llevaba filo, la pregunta lo golpeó de lleno. Él desvió la mirada hacia el fuego, incapaz de responder de inmediato. No era un hombre que temiera a la soledad, pero la idea de que ella saliera por esa puerta y no volviera encendía un temor que no quería reconocer. Ella se levantó, obligándolo a retroceder un paso. Se quedaron de pie, frente a frente, con la penumbra recortando sus siluetas. No me recogiste para encerrarme, a Edric. Me diste un hogar. Pero eso no significa que pueda olvidar de dónde vengo. Y si buscarlo significa perderlo todo, incluso la vida, respondió él, con una dureza que intentaba ocultar la preocupación. Comedociane, ¿también seguirías adelante? Sí, dijo ella, sin vacilar. El peso de esa palabra quedó flotando en el aire. Afuera, una ráfaga de viento golpeó contra las ventanas, haciendo que la madera crujiera. En algún lugar lejano, un perro ladró y fue acallado de golpe, como si incluso los animales supieran que esa noche había algo más inquietante que el frío. Aedric dio un paso atrás, dejando que ella sintiera la distancia. Entonces no puedo detenerte. Pero si sales a buscarlo, no seré yo quien vaya a traerte de vuelta. Ella lo miró, buscando en sus ojos alguna señal de que no hablaba en serio. No la encontró. El silencio se instaló como una tercera presencia en la habitación, pesado e incómodo. Ella tomó su capa, colgándola sobre sus hombros, y se dirigió a la puerta. Su mano rozó el pestillo, pero no lo levantó. Aún no. No es hoy, susurró, más para sí misma que para él. Pero será pronto. Y en ese instante, Aedric supo que la grieta estaba hecha. No se había abierto de golpe, pero crecía lentamente, y cuando se rompiera del todo, nada de lo que tenían iba a sobrevivir intacto. La madrugada se presentó sin avisar, con un cielo plomizo que parecía a punto de derrumbarse sobre los tejados de la aldea. El viento traía consigo el olor a hierro húmedo y humo lejano, un aroma que Aedric conocía demasiado bien. No era el humo de las chimeneas domésticas, sino el de incendios provocados por manos enemigas. Liora despertó con un ruido seco, un golpe contra la puerta. No uno, sino varios, seguidos de un silencio extraño, como si quien estuviera del otro lado no tuviera fuerzas para insistir. Aedric ya estaba de pie, su sombra recortada contra la débil luz que entraba por la ventana. Tomó el cuchillo que guardaba en la viga y, sin decir nada, se acercó a la puerta. Cuando la abrió, el aire gélido de la madrugada se coló en la cabaña como un latigazo, y con él, un hombre medio desplomado, cubierto de barro y sangre seca. Su rostro estaba tan pálido que parecía de cera, y sus labios temblaban, no solo por el frío, sino por el esfuerzo de mantenerse consciente. «Cerrad la puerta», logró decir antes de tambalearse. Aedric lo sujetó por el brazo y lo arrastró hacia el interior, dejando tras de sí un rastro de gotas oscuras sobre el suelo. Liora se apresuró a acercar una manta, pero al inclinarse sobre él, vio algo que le cortó el aliento. En el puño cerrado del desconocido había un pedazo de tela raída, con un bordado que reconocería en cualquier parte. Ese es, balbuceó ella,
sus dedos extendiéndose hacia el trozo de tela. El hombre, al escuchar su voz, la miró como si la hubiera estado buscando desde hacía días. ¿Eres tú, la hermana? Liora sintió cómo se le helaba la sangre. ¿Dónde está?, preguntó, su voz un susurro desesperado. El desconocido tragó saliva, intentando ordenar el aire en sus pulmones. Vivo, pero no por mucho. Está atrapado, tosió. Una tos profunda que dejó un hilo de sangre en la comisura de sus labios. Un campamento. Al norte, a Edric le puso una mano firme en el hombro, obligándolo a quedarse recostado. No intentes hablar más. Primero vas a respirar, luego hablarás. No hay tiempo, replicó el hombre con una determinación febril. Si esperan hasta mañana, se lo llevan, y no volverán a verlo. El fuego crepitó, arrojando chispas que iluminaron brevemente los rostros de los tres. A Edric y Liora se miraron, y en ese instante entendió que la grieta de la noche anterior se había abierto un poco más. Ella no iba a quedarse, no ahora que tenía una pista, por mínima que fuera. Dime exactamente dónde, exigió Liora, inclinándose sobre el hombre. A Edric intervino con un tono gélido. No. Primero se cura. Después será tarde, lo interrumpió ella, con una firmeza que no dejaba lugar a discusión. El silencio entre ellos fue como un filo suspendido. Afuera, el viento golpeaba las contraventanas con una fuerza creciente, como si el mundo entero quisiera empujarlos a decidir de una vez. El desconocido, con el poco aliento que le quedaba, murmuró unas coordenadas vagas, nombres de colinas y ríos, que solo alguien de la región podría reconocer. A Edric escuchaba, memorizando, mientras Liora sentía cómo cada palabra le caía como una campana golpeando su pecho. Cuando el hombre perdió la conciencia, la cabaña quedó sumida en un silencio espeso, roto solo por el sonido del fuego y el viento. A Edric dejó el cuchillo sobre la mesa y la miró fijamente. Si vas, no vuelves sola. Ella no respondió, pero en su mirada ya estaba la respuesta. La tormenta comenzó antes de que pudieran siquiera preparar las monturas. No era la lluvia fina que empapa despacio, sino un vendaval salvaje que traía consigo agujas de hielo, cortando la piel como si cada gota estuviera afilada. El cielo, ennegrecido, parecía tan bajo que podía aplastarlos en cualquier momento. El viento rugía entre los árboles como un ejército invisible, y el olor a tierra removida se mezclaba con el aroma acre de la leña mojada y las hojas podridas. A Edric sujetó con fuerza el cuello de su capa mientras ajustaba las correas de la montura. Sus manos, curtidas por años de trabajo y lucha, se movían rápidas, pero no podía evitar mirar de reojo a Liora. Ella se envolvía en un manto oscuro, el mismo con el que había llegado a su vida, pero ahora su mirada no era la de alguien resignado, sino la de una mujer que ya había decidido que nada ni nadie la detendría. No es una noche para cabalgar, dijo él, más como advertencia que como protesta. Tampoco lo era aquella en la que me recogiste en la estación, respondió ella, sin apartar los ojos del horizonte. Y sin embargo, aquí estamos. Las palabras de Liora se clavaron en él más de lo que quiso admitir. No replicó. Cruzaron el primer tramo del camino en silencio, con las capuchas bajas para protegerse del agua, y los ojos atentos a cada sombra que se movía entre los árboles. La nieve, mezclada con barro, hacía que cada paso de los caballos fuera un riesgo. El suelo resbaladizo amenazaba con ceder en cualquier momento. El único sonido constante era el golpeteo de la lluvia sobre las capas y el crujir de las ramas quebrándose por el peso del hielo. El frío no solo mordía la piel, sino que parecía filtrarse hasta los huesos. Liora, acostumbrada al hambre y la intemperie, no se quejaba, pero a Edric podía ver cómo sus labios se volvían cada vez más pálidos. Se acercó lo suficiente para cubrirla con parte de su capa, sin decir nada, y ella, aunque quiso resistirse, se dejó envolver. No era un gesto romántico, sino de supervivencia, y eso lo hacía más íntimo todavía. A mitad del trayecto, el bosque comenzó a cerrarse, las ramas formando un túnel oscuro que apenas dejaba pasar la luz fantasmal de la luna oculta.
Fue entonces cuando el silencio cambió. Ya no era el silencio natural de la tormenta que ahoga los sonidos, sino un silencio tenso, expectante, como el aire que se acumula antes de que estalle un rayo. Aedric alzó la mano, deteniendo a Liora y al caballo. Un crujido, seco y preciso, llegó desde su derecha, luego otro, más cercano, y después, nada. Liora apretó las riendas, su respiración acelerándose. Aedric, sin apartar la vista de la penumbra, susurró: «No estamos solos». La primera flecha pasó rozando la oreja de su caballo y se clavó en el tronco a pocos pasos. El animal relinchó, casi levantándose, pero Aedric lo controló con un tirón firme. Liora, sin pensar, se deslizó de la montura y se agachó detrás de un arbusto, buscando con la mirada a su atacante. El agua le corría por el rostro, pero sus ojos estaban fijos, concentrados. De entre la oscuridad emergieron 3 siluetas, hombres envueltos en pieles oscuras, los rostros cubiertos con telas empapadas. No eran soldados, pero se movían como cazadores expertos. Uno de ellos habló con una voz áspera, que apenas se escuchaba entre el rugido del viento. «Entregad lo que lleváis, y no habrá sangre». Aedric se adelantó un paso, su cuerpo interponiéndose entre ellos y Liora. «No tenemos nada que valga vuestra vida. Marchaos ahora». El hombre soltó una carcajada breve, seca. «Todos tenemos algo que perder. Y nosotros sabemos lo que buscáis». El pulso de Liora se disparó. Si ellos sabían del rescate, significaba que la noticia ya había corrido más rápido que ellos. El tiempo se reducía aún más. La tensión se rompió en un instante. Uno de los hombres cargó hacia Aedric con una daga, y el choque fue brutal. La pelea fue rápida, silenciosa y desesperada. El barro y la nieve se mezclaban con la sangre que se derramaba en cada golpe. Liora, armada solo con una rama rota, golpeó al segundo atacante en la pierna, dándole a Aedric el tiempo suficiente para derribar al primero. El tercero, viendo la resistencia, retrocedió unos pasos y desapareció entre los árboles, pero no sin antes gritar: «Ya saben que vais hacia el norte». El eco de esas palabras quedó flotando entre los árboles mucho después de que la voz desapareciera. Aedric respiraba con dificultad, su capa hecha jirones y una herida sangrante en el brazo. Liora se acercó, tocando la herida con manos temblorosas. «No es profunda», murmuró, más para sí misma que para él. «Podemos seguir». Aedric la miró, y por primera vez desde que habían salido, no había advertencia ni reproche en su voz. «No habrá una segunda oportunidad. Si vamos es hasta el final». Liora asintió. No necesitaba que se lo repitiera. Montaron de nuevo, el viento ahora soplando con más fuerza, como si quisiera empujarlos hacia atrás. El camino hacia el norte se extendía delante de ellos, oscuro y helado, y en cada sombra podía esconderse un nuevo enemigo. Pero ninguno de los dos miró atrás. El viento del norte había cambiado su tono. Ya no rugía como un animal salvaje, sino que silbaba entre las piedras y los árboles desnudos, como si intentara advertirles que el final de su viaje estaba cerca. La noche se estaba muriendo lentamente, y una franja gris pálido comenzaba a abrirse en el horizonte. El barro se había endurecido bajo el frío extremo, y cada paso de los caballos resonaba como un eco seco que se perdía en la inmensidad del páramo. Liora, envuelta en el manto empapado, mantenía los ojos fijos en la tenue columna de humo que se alzaba en la distancia. El campamento, el lugar donde, según los rumores, mantenían cautivo al hombre que podía cambiarlo todo. Sentía un peso en el pecho, como si cada metro que avanzaban comprimiera más su respiración. Aedric cabalgaba a su lado, en silencio, la mandíbula apretada y la mirada fija en su objetivo. No necesitaban hablar. Ambos sabían que el tiempo de las dudas había quedado atrás. Al llegar a la colina que dominaba el claro, desmontaron y amarraron los caballos entre los arbustos. Desde allí, podían ver las tiendas alineadas en semicírculo, alrededor de una gran hoguera central. Figuras envueltas en pieles se movían de un lado a otro, armadas con lanzas y espadas cortas. No eran muchos,
pero cada uno de ellos se movía con la seguridad de quien sabe que está en su terreno. «Escucha», susurró a Edric, inclinándose hacia Liora. «Entro yo primero. Si las cosas se ponen feas, buscas una salida por el lado este». «No vine hasta aquí para quedarme mirando», replicó ella, su voz firme pero baja. «Si caes, caemos juntos». Él la miró un segundo más de lo necesario, como si quisiera grabarse esa determinación en la memoria. Luego asintió. Avanzaron por la sombra de las tiendas, el crujir de la escarcha bajo sus botas ahogado por el murmullo del viento. Al llegar a la última tienda, Aedric levantó el filo de su daga y apartó la lona lo justo para mirar dentro. Lo que vio le heló más que la nieve. En el centro, atado de pies y manos, estaba un hombre alto, de barba oscura y mirada febril. La piel de su rostro estaba marcada por el frío y la fatiga, pero lo que realmente lo dejó sin aliento fue la expresión que se formó en el rostro del prisionero al ver a Liora entrar detrás de él. «Liora», pronunció su nombre como si fuera un rezo, una súplica y un lamento al mismo tiempo. Ella se quedó inmóvil, los labios entreabiertos. No fue sorpresa lo que cruzó su mirada, sino algo más profundo, algo que Aedric no entendió al instante. «¿Lo conoces?», dijo él, no como una pregunta, sino como una acusación. Liora dio un paso adelante, ignorando el filo de la daga que Aedric aún sostenía. «Es mi hermano». El silencio se volvió insoportable. Aedric sintió el golpe de esas palabras como si lo hubieran empujado contra una muralla invisible. La misión, el riesgo, las noches de frío, todo cobraba un peso distinto. Ya no se trataba de un rescate por un contacto, sino de una deuda de sangre, de una promesa que Liora había llevado oculta desde la estación en la que él la había encontrado. «Por eso aceptaste venir», murmuró Aedric, más para sí que para ella. «No era solo por ayudarme». No hubo tiempo para más revelaciones. Un grito afuera anunció que habían sido descubiertos. Las sombras de varios hombres aparecieron proyectadas contra la lona de la tienda, y el sonido metálico de espadas desenvainándose llenó el aire. Aedric se colocó frente a Liora y su hermano, su postura baja, lista para resistir. El primer atacante irrumpió y recibió un golpe seco en la mandíbula antes de tocar el suelo. Otro trató de rodearlos, pero Liora, armada con una de las estacas de la tienda, lo detuvo con una fuerza que no sabía que tenía. El caos se desató. La hoguera del centro iluminaba la nieve teñida de rojo, y el humo mezclado con vapor salía de las bocas de combatientes exhaustos. Aedric, con cada golpe, sentía cómo su cuerpo cedía al cansancio, pero no se permitía caer. Liora, por su parte, luchaba no solo con las manos, sino con la rabia y el miedo que le habían acompañado desde que su hermano fue arrebatado de su lado. Cuando por fin el último de los atacantes huyó hacia el bosque, el silencio regresó, interrumpido solo por los gemidos ahogados del prisionero. Liora se arrodilló junto a él y, con dedos torpes por el frío, cortó las cuerdas que lo retenían. Él la abrazó con una fuerza desesperada, como si temiera que fuera a desaparecer si la soltaba. Aedric se apartó unos pasos, observando la escena. Había un calor extraño en su pecho, una mezcla de orgullo, alivio y un vacío que no quería nombrar. En medio de la helada, vio cómo Liora lo miraba por encima del hombro de su hermano, y en esa mirada había algo que nunca olvidaría. Gratitud pura, sin palabras, sin condiciones. Partieron antes de que el amanecer completara su dominio. El humo del campamento quedaba atrás, y el frío mordía como siempre, pero el peso sobre ellos era distinto. Liora cabalgaba con su hermano en la misma montura, y de vez en cuando, sus ojos buscaban los de Aedric como un recordatorio silencioso de lo que habían compartido. Cuando divisaron a lo lejos el techo ennegrecido de la estación donde todo comenzó, Liora dejó escapar un suspiro que parecía contener todos los inviernos de su vida. «Nunca olvidaré lo que hiciste por mí», dijo, con la voz quebrada. Aedric no respondió, solo asintió, porque sabía que había algo en esa historia que no necesitaba ser dicho para ser eterno. Ese día, en el rincón más pobre y olvidado del reino,
Una mujer que había sido abandonada encontró un hogar, y un hombre que había vivido en silencio encontró a alguien por quien romperlo. El amanecer, ese amanecer, no fue como los demás, no porque fuera más cálido o más claro, sino porque por primera vez, los dos supieron que no volverían a estar solos. Si esta historia logró llegar a lo más profundo de ti, déjanos un me gusta. Escribe en los comentarios la palabra renacer, para que sepamos que estuviste aquí hasta el último segundo. Comparte con alguien que crea en segundas oportunidades. Y suscríbete al canal para más historias que abrazan el alma.